Bueno, seguimos acá en verificación y validación de software porque esto no se termina. Tenemos varias clases por delante. Vamos a poner el puntero láser. Bien, habíamos estado hablando de testing de caja blanca, habíamos hablado de lo que era evaluación y ejecución simbólica y todo el dolor de cabeza que era generar todo esto, pero que tenía una utilidad, nos permitía a nosotros resolver a partir de estos caminos que estamos generando, decir, bueno, pero ¿cómo yo corro, ejecuto, recorro ese camino, con qué datos? Y ahí es donde aparece la ejecución simbólica. Ahí hicimos muchos ejemplos. Y habíamos terminado hablando de esto que yo había planteado acá, decir, bueno, yo tengo este grafo de flujo de control, en donde tengo una variable que solamente se usa en esta parte. ¿Realmente necesito testear todas estas alternativas, todos estos caminos, cuando a mí me interesa solamente ver qué pasa con esta variable? El grafo de flujo de control sí, porque el grafo de flujo de control no mira cómo se usan las variables, solamente se centra en los caminos que se forman, los usos de los controles. ¿Por qué presento esto? Porque obviamente existe una técnica que sí mira dónde se usan las variables y se llama análisis de flujo de datos, que es parecido, tiene su semejanza, su relación con aquella técnica que vimos de testing estático, donde hablábamos del uso, la definición y la destrucción de las variables. Y acá pasa algo parecido. Acá el análisis se enfoca en cómo van evolucionando los valores asociados a la variable durante la ejecución de un programa. Y también usa un grafo que se llama el grafo de definición y uso. También van a aparecer las bifurcaciones y todo eso, pero es otro grafo. Entonces, una variable, ¿sí?, puede ser usada en tres situaciones diferentes. Puede ser usada para asociarle un valor, como parte de un cálculo o como parte de una decisión. Cuando es para asociarle un valor, se llama la definición de x o el def de x. Cuando es parte de un cálculo, es el c-use o el uso de cálculo de x. Y cuando es para tomar una decisión, es el p-use o el uso de predicado de x. Entonces tenemos el def para una variable. Recuerden que todo esto va a ser siempre mirando mi código desde el punto de vista de una variable. Yo tengo 5 variables, son 5 vistas de mi código. Y para cada vista, para cada variable, tenemos el def, el c-use y el p-use. Piensen que una variable puede tener muchos def, porque podemos definir en varios lugares una variable. Podemos usarla para el cálculo en muchos lugares y podemos usarla para tomar decisiones en muchos lugares. Los nodos de este grafo se forman por bloques, que a su vez se dividen por cómo se va bifurcando los caminos. Entonces, algo así, que no tiene bifurcación lineal, no es tan relevante. Hay que hacer definiciones, muchas definiciones. Así que arranquemos con estas definiciones. Primero, sobre la idea del def y el c-use, vamos a hablar de sus versiones locales y globales. El c-use, el uso de cálculo de una variable x en un nodo i, se dice que es global, ¿sí? Si y solo si no hay una definición de esa variable que proceda al c-use dentro del mismo bloque. Entonces acá lo que estamos diciendo es, yo tengo un bloque que puede tener un conjunto de sentencias, pero no hay bifurcación de caminos. Es un conjunto de sentencias secuencial lineal. Yo tengo un c-use de x en ese nodo. Ese c-use yo lo voy a llamar global si la definición de esa variable x no está en ese mismo bloque, sino que está en un bloque anterior. Eso quiere decir que estoy usando una variable que fue definida en otro bloque. Eso es un uso o un c-use global. Caso contrario, si la variable que estoy usando para hacer cálculos fue definida dentro de mi mismo bloque, mismo nodo, entonces decimos que es un c-use local. Sea x una variable en el programa, un camino en este grafo que va desde i hasta j, que no contiene una definición de la variable entre el n1 y el nm, decimos que es un camino libre de definición para x entre los nodos i y j. ¿Sí? Eso quiere decir que
yo tengo dos nodos, el inicio y el fin, dos extremos de un camino. Si en el centro de ese camino no paso por ninguna definición de la variable x, entonces digo que ese camino es un camino libre de definición. Nadie define a x en ese camino. Y lo mismo puedo hacer desde un nodo hasta un arco. Recién eran entre nodo y nodo, ahora también lo hacemos entre nodo y arco, que también podemos hablar de un camino libre de definición para x. Con la misma idea, en ese camino nadie define a x. La definición global, ¿sí? Decimos que la definición x es global en un nodo i, es la variable x en un nodo i, sí y solo sí es la última definición de x que ocurre en el bloque asociado con i. Y a su vez, o sea, fíjense que ahí lo que estoy diciendo es, yo tengo un nodo, ese nodo representa un bloque de código secuencial. Una definición de x es global, primero, cuando es la última definición que aparece en el bloque. Tengan en cuenta que en un bloque puedo tener múltiples definiciones. Es secuencial. Una es la última. Esa última es la que potencialmente puede ser una definición global. Primero tiene que ser la última y además tiene que existir un camino libre de definiciones para esa variable desde ese nodo a cualquier otro nodo que tenga un CUse o un PUse de x global. Entonces, la definición de una variable, vamos a decir que es global para un nodo, si primero es la última definición que se hace de x en ese nodo y después, por fuera de ese nodo, la estoy usando para algo. Es decir, por fuera de ese nodo, la estoy usando en otro nodo en donde, desde la definición que yo tengo hasta el nodo donde se usa, nadie la vuelve a definir. Por eso es un camino libre de definición. En ese caso, decimos que tenemos una definición de x global al nodo i. Vamos a decir que la definición de una variable x es local a un nodo y sí o sí hay un uso de cálculo de x en el nodo i y no existe otra definición de x entre el anterior y el uso del cálculo. ¿Sí? Entonces una definición que no es global ni local es una situación muy extraña porque estamos definiendo algo que no estamos usando nunca. Dentro de lo que es el análisis o el grafo que vamos a crear, se consideran dos nodos. Hay nodos especiales, uno es el nodo comienzo o el inicio o el start, al cual no llega ningún arco. Y podemos llegar a tener múltiples nodos de salida o exit, que son nodos de donde no salen arcos. Entonces, un camino libre de definición para x, desde el nodo de inicio hasta un CUse de x, es una advertencia de problemas, porque estamos hablando de que desde el inicio hasta donde se usa para hacer el cálculo de una variable, nadie está definiendo esa variable. Estamos usando x para un cálculo sin darle un valor. Eso no está bien. Entonces, para cada uso de cálculo o de predicado de una variable, se asume que existe un camino desde el inicio hasta ese uso que incluye por lo menos una definición de esa variable. En algún lado le tenemos que dar algún valor. Entonces seguimos con definiciones, tomando como base el grafo, sea i un nodo de ese grafo. Hablamos del def de i, donde i es un nodo. ¿Sí? Entonces el def de i es el conjunto de variables que tiene una definición global en ese i. Es decir, el conjunto de variables que se definen en ese nodo y a su vez es la última definición de esas variables en el nodo y existe un camino libre de definición desde ese nodo hasta un uso de una de esas variables, ya sea para cálculo o predicado. Vamos a hablar del CUse de i, que es el conjunto de variables que tienen un uso de cálculo global en i, es decir, variables que se usan para hacer cálculo en ese nodo, pero que no son definidas en ese nodo, sino que son definidas en nodos anteriores. Y tenemos el PUse de un arco, que es el conjunto de variables que son usadas para tomar decisiones en ese arco. Eso significa que si yo tomo este grafo, ¿sí? Leo, tengo un if, termino. Yo tengo 9 nodos, para cada nodo puedo calcular su CUse y su def.
En el nodo 1 no se usa nada para cálculo, si se definen dos variables. En el nodo 3, por ejemplo, se hace el cálculo en base a i y se define la variable POW. Fíjense que en el nodo 7 se usan para el cálculo las variables x, y, z y POW y se definen z y POW. Y así puedo seguir definiendo todo. Y también puedo ver qué variables se usan en cada uno de los arcos. Las definiciones no terminan. Si x es una variable e y es un nodo del grafo, tal que x pertenece al def de y, entonces x tiene una definición global en y, podemos seguir dando definiciones. Podemos hablar del DCU de x en y. El DCU es un conjunto de nodos, J, tal que x pertenece al seius de J y hay un camino libre de definición desde i hasta j. Acá lo que estamos diciendo es el DCU de x, de la variable x en el nodo i, son todos aquellos nodos en donde x es usada para hacer un cálculo y es la x que se define en el nodo i. Eso es lo que estamos definiendo acá, ¿sí? El DPU es equivalente, son todos aquellos arcos tal que x, la variable, se usa para tomar una decisión en esos arcos y la variable que se está usando para tomar estas decisiones es la variable que es definida, ¿sí?, en ese nodo, en el nodo i. Entonces fíjense lo siguiente, siguiendo con el mismo ejemplo. En el nodo 1 definimos la variable x y esta variable x se usa para hacer un cálculo recién en el nodo 7, porque esta x recién aparece en el nodo 7 para hacer un cálculo. En el nodo 1 también definimos la variable i, que se usa para hacer cuentas en el 3, en el 4 y en el 7, y se usa para tomar decisiones en los arcos 2, 3 y 2, 4. Fíjense, o algo para tener en cuenta acá, es que la misma variable en distintos nodos puede tener distintos DCU y DPU, porque va cambiando el contexto. Fíjense, por ejemplo, en el nodo 5, acá, se define z, que se usa en 7 y 8. Pero en el nodo 7 también se define z, que se usa en 8. Y en el nodo 8 se define z de vuelta, que se usa en 9. Entonces acá lo que estamos viendo es hasta dónde llega la variable que estoy definiendo. O sea, yo defino una variable en el nodo 1, recién la estoy usando en el nodo 7. Ese es el análisis que vamos a empezar a hacer acá. Entonces, si P es un conjunto de caminos completos de un grafo de FIUF, P es ejecutable si cada camino contenido en P es recorrido al ejecutar el programa asociado para un conjunto de datos de entrada, ¿sí? Entonces, ¿qué criterios de cubrimiento vamos a tener acá? Varios, más definiciones. El primer criterio se llama todos los nodos, que como su nombre lo dice, el conjunto P de caminos satisface este criterio si todo nodo que está en el grafo está incluido en P. Eso quiere decir, generamos suficientes caminos para recorrer todos los nodos, básicamente. Todos los arcos es equivalente. P satisface este criterio si todo arco en G está incluido en P, es decir, generamos suficientes caminos para recorrer todos los arcos. Y ahora empezamos a incluir más definiciones. Está el criterio de cubrimiento, todas las definiciones. P, el conjunto de caminos, satisface este criterio si para cada nodo en I, cada nodo I en G y cada variable que pertenece a la definición de I, P incluye un camino libre de definición para X desde I hasta algún elemento de su DCU o DPU. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá en castellano? Nosotros vamos a satisfacer este criterio de cubrimiento si para cada variable que tiene una definición global la estamos usando. Eso es lo que estamos diciendo acá. Si generamos tantos caminos como para cubrir que cada variable que tiene una definición global en un nodo, se incluye el uso de esa variable. Fíjense que acá plantea un O. Es decir, en este criterio no importa cómo se usan las variables. Puede ser que se use para hacer cuentas o se use para tomar una decisión.
pero todas las variables tienen que usarse. Eso es lo que estamos diciendo acá. Todos los PIUs, P satisface este criterio si para cada nodo I en G y cada variable X perteneciente a la definición global de un nodo, P incluye un camino libre de definición para X desde I a todos los elementos de DPU. Esto quiere decir que para cada variable definida la estamos usando en todas las tomas de decisiones en donde está involucrada. ¿Sí? Consideren que este DPU podría estar vacío. Todos los usos de cuentas, algunos usos de decisiones. Básicamente esto es parecido a lo anterior. ¿Sí? Generamos todos los caminos para cada variable, o sea, generamos todos los caminos que usan todas las variables que son definidas de forma global para hacer cuentas. Pero si el conjunto de usos de cuentas es vacío, entonces por lo menos hay que tener un uso de toma de decisión. Este es al revés. Se prioriza cubrir todos los usos de tomas de decisiones de las variables, pero si una variable no se usa para tomar decisiones, por lo menos hay que usarla hasta algún elemento de su uso de cuentas. ¿Sí? Y acá estamos haciendo la unión de las dos, que este llama todos los usos. Acá lo que estamos diciendo es que se cubren todos los caminos para que cada variable que es definida en forma global sea usada para todos los usos de cuentas y todos los usos de decisiones. Acá se cubren todos los caminos, pero los caminos tienen que ser libres de ciclos. Y acá se cubren todos los caminos, que si hay ciclos esto puede llegar a ser imposible. Y estos criterios de cubrimiento tienen relaciones de inclusión. Fíjense que el más sencillo era todos los nodos, pero si yo hago todos los arcos, estoy haciendo todos los nodos. O sea, si yo voy a satisfacer todos los arcos, implícitamente estoy satisfaciendo todos los nodos. Si yo cubro todos los usos de toma de decisiones, estoy cubriendo todos los arcos, que estoy cubriendo todos los nodos. Y ahora tenemos también estas otras relaciones. Si yo hago todos los PIUs, algunos CIUs, estoy haciendo todo este. Si hago estos dos, estoy haciendo todas las definiciones. Si hago todos los usos, estoy haciendo estos dos y así sucesivamente. Y lo interesante del análisis de flujo de datos es que permite descubrir dos tipos de errores. Lo que denominamos los errores de dominio, ¿sí? Que es el camino incorrecto seleccionado debido a un error en el flujo de control, alguien le erró en un if, a errores computacionales, en donde el camino es correcto, es decir, los if están bien, pero si tenemos un error es porque hubo un error en las cuentas, en las asignaciones. Y los criterios de cubrimiento favorecen a algunos sobre otros, ¿sí? Todos estos favorecen errores de cómputo, mientras que estos favorecen errores de dominio. Y la idea sigue siendo la misma que habíamos visto antes. Tengo mi técnica, tengo mi modelo, tengo mis criterios de cubrimiento. Genero el conjunto de caminos, hago ejecución simbólica para saber cuáles son los datos que tengo que usar y ahí sí ejecuto cada test con esos datos. El testing de caja blanca, que está basado en el código, obviamente está muy asociado a lo que es el testing de unidad. Por lo general, el testing de unidad es el que lo hace el mismo programador. No suele tener este formalismo que estamos viendo acá de todos los PIUs, all same use y todo eso. Pero la idea acá está en ordenar la forma como testeamos. Y aunque ustedes cuando vayan a testear su código no digan, voy a hacer un grafo def-use, por lo menos sí consideren, al cubrir su código, al testear su código, ¿estoy testeando todos los usos de mis variables? ¿Estoy testeando todo el uso de cálculo, todo el uso de decisiones? Eso es lo que acá buscamos desarrollar, que preguntarse eso y orientar el testing a hacer ese cubrimiento. Bien, entonces, dentro del testing dinámico vimos caja negra y vimos caja blanca. Muy rápido vamos a ver lo que es basado en experiencia y en defectos porque son por ahí los más informales, ¿sí? No son tan estructurados ni con tantos protocolos, pero son técnicas útiles. Obviamente, al ser más informales, la idea de modelo o cubrimiento se vuelve más difusa. Acá lo que se busca es básicamente ir tildando una lista de defectos que sabemos que pueden llegar a ocurrir, ¿sí?
la, nos basamos en la idea de que solemos cometer los mismos errores. Si es siempre la misma persona que programa, la persona suele cometer el mismo tipo de error. Al programador X y las listas siempre lo complican. Entonces siempre tengo que testear si considero lista vacía o algo por el estilo. O si trabajamos siempre sobre los mismos tipos de proyectos, por ahí el tipo de proyecto tiene asociado un tipo de problema clásico. Lo que les decía en otras clases con los proyectos de TDP. Uno ya sabe que en los proyectos de TDP al principio les cuesta la parte de actualización de los gráficos. O la parte de persistencia y guardar un archivo siempre es un problema, entonces eso siempre lo vamos a probar. Ahí estamos haciendo un testing basado en experiencias. Ahí podemos llegar a tener cierto orden, en particular podemos hablar de categorías de defectos, ya sean funcionales, de sistemas, de manejo de datos, y así podemos tener varias. Existen técnicas más grises, o de caja gris, que son lo que llaman error guessing, que es básicamente adivinar cuáles son los errores posibles y desarrollar test en función de esos errores. O también están lo que son las técnicas de fallas orientadas a las fallas o técnicas sucias, en donde lo que intentamos es romper las cosas. Si yo veo un código que tiene varios manejos de excepciones, bueno, voy a forzar esas excepciones para ver exactamente qué es lo que pasa. Bien, y con eso terminamos esta batería de definiciones. Entonces, hablamos de análisis y flujo de datos, vimos todas estas definiciones, todo orientado a cómo se usan nuestras variables. Vimos los criterios de cubrimiento y rápidamente hablamos de experiencias, basado en experiencias y en defectos. Bien, eso es todo. Cuídense mucho.